Bueno, pues buenas tardes, noches y gracias a todos por venir. Gracias doblemente porque la nochecita es como de manta en el sofá. Pero bueno, la vamos a convertir en otra cosa hoy aquí todos, ¿no? Los actos son muy importantes para mí, para Ediciones Vitruvio. Yo recuerdo hace ya unos años largos, que un señor que decía ser amigo mío, pero que no lo era, me dijo una frase que me llamó la atención. Me dijo muy serio, así en un papel así muy paternal, me dijo: tú lo que tienes que hacer es hacer menos actos, porque es muy cansado, tal. Y yo me quedé así extrañado de por qué me decía eso, porque esto en el fondo es como si a un futbolista le dices: tú lo que tienes que hacer es meter menos goles, porque es muy cansado luego los goles, Pero bueno, no le di importancia, ¿no? Luego con el tiempo me di cuenta que lo que le molestaba es que yo hiciera 80 actos y 4. Y es verdad que actos hay muchos a lo largo del año. Yo vengo haciendo unos 80 al año, algo así. Pero sin embargo, como muy pocos, muy pocos, la verdad. Porque estoy al lado de dos chicas a las que admiro y quiero mucho. Y las admiro mucho también. Dos mujeres que están escribiendo una obra poética muy interesante, que además, sin tener nada que ver, siempre me han parecido universos poéticos similares. E incluso también, yo a las dos las conozco mucho, también formas y maneras de comportarse similares. Y que además es una maravilla para mí, no solo estar sentado en esta mesa con ellas, sino compartir el día a día desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Así, por eso este acto, que me hacía mucha ilusión, estoy muy contento y muy feliz de hacerlo, ¿no? Pues Rosa Estremera, este libro suyo me parece el mejor, porque es un libro como de una especie de espacio biográfico muy interesante, que ella ha desarrollado con mucha capacidad y a la vez con mucho nervio, con mucha fuerza, ¿no? Y creo que estaba llamada a escribir un libro así. Es un libro que le ha costado, es un libro difícil, ¿no? Y le ha costado, difícil de escribir, no de leer. Su poética ya la conocemos, nunca es difícil de leer, ¿no? Y yo creo que es un libro muy importante, va a ser un punto definitivo en su labor poética, ¿no? Y también estoy muy contento de que presente el libro Coba Sánchez Talón, que tiene la virtud inigualable de aguantarme. ¿Mi hermano pequeño? Sí, yo sí. Soy su hermano pequeño en cierto modo y por eso me aguanta, porque los hermanos son esas personas a las que hay que aguantar sí o sí. Pero cuyo talento poético conocemos todos, y yo creo que es una suerte contar con ella, porque encima además nos costó como 6 meses convencerla, y bueno, pues entonces es una suerte. Así que nada más, muchas gracias a todos otra vez por venir. Creo que el escenario es maravilloso, la sala esta sigue siendo la mejor de Madrid, yo presumo mucho de eso, pero es que no me canso, y que vamos a estar aquí muy a gusto un buen rato, ¿no? Así que nada más, y le paso la palabra a Coba Sánchez Talón. Ya empezamos. ¿Es así? Sí, pero más cerca. Así. Vale. Que es exagerado, o sea, no te he puesto nada convencerme. No ser dramático. Al próximo lo sé. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Pablo y gracias Rosa por dejarme estar aquí presentando un libro que me ha conmovido profundamente. Y me ha conmovido porque esta herida propia de Rosa podría ser también la mía. Y me atrevería a decir que la de todos, porque ¿quién puede decir que la vida ha pasado por uno sin dejar cicatrices, sin acumular sueños, sin culpas? Rosa lleva escribiendo toda la vida, porque como ella dice, yo lo que soy es poeta, por nacimiento. Su primer poemario, Sinfonías y Voces, fue el punto de inflexión que la lleva a dedicarse a escribir en serio. Luego llegaría El tacto de la luna hiriente, un monólogo de despedidas y de pasiones.
A continuación, Las tierras que nos cubren, el más psicoanalítico de sus poemarios, y más tarde aquel con el que yo la conocería, El monopolio de los árboles, un libro de despedida, homenaje y duelo tras la muerte de su padre. Y tras todos los cuentos Son tu mirada, donde reflexiona la medianía de la vida, llega esta herida propia como un destino natural en su camino poético. Porque aquí Rosa nos cuenta con total honestidad y valentía quién es y por qué y por quién es. Es este un libro hecho de versos largos como ríos, y como sobre un río vamos fluyendo por la vida de Rosa a lo largo de sus páginas, por sus heridas, por sus deseos, por sus dudas y alegrías, hasta desembocar en un presente que soy, aquí y ahora. Rosa, además de poeta, es psicoanalista, y eso debe imprimir carácter porque se nota. No solo expresa, sino que analiza y pone nombre, bañando, eso sí, su lado más analítico con una pátina poética. Si nací poeta, me hice psicoanalista, sin saber que ambas cosas eran lo mismo. Y lo hace de una manera tan magistral que, por ejemplo, entendemos perfectamente a qué tiempo vital se está refiriendo cuando escribe antes de que dejaran de ser rojas las manzanas. En el libro y en la vida de Rosa subyacen los olores, colores y sabores de su Ceuta natal, cuyos vientos, afirma, se han quedado escondidos entre sus versos. Igual que subyacen las dos mujeres de su historia, dos mujeres que, dice Rosa, supieron fabricarse las alas de un dragón y con la que aprendió a caminar el mundo. En mi opinión, este libro encierra un homenaje profundo, muy profundo, a su madre y a su abuela, que fueron su primer hogar. Y seguimos fluyendo con Rosa a lo largo de una infancia y una adolescencia que se le juntan ahora en la nostalgia, en el recuerdo de tantas cosas que se le han quedado tatuadas. Algunas importantes, como descubrir la diferencia entre amar y ser amado, o saber estar cuando los hijos te necesitan y ausentarse cuando no. Y otras triviales, como el blanco y negro de aquella tele de la clave o el sabor del primer cigarrillo. Y es que son los recuerdos los que nos conforman, porque como escribe Rosa, somos el pasado que siempre nos alcanza. Debo decir que me ha vuelto loca saber que la pequeña Rosa, aquella niña cuajada ya de pasión, escribía cartas a Peter Pan, que dejaba bien a la vista en la mesilla, esperando que durante el sueño el eterno niño fuera a buscarla para llevarla hasta su estrella, y que esas cartas desaparecían cada noche, robadas por una mano amorosa que perpetuó así su ilusión hasta que la realidad, como siempre, se impuso. Me encanta un verso especialmente clarividente, quizás porque confieso que yo, torpe, es una, tardé mis buenos 50 años en descubrirlo, que casi todo está a la vista, los ciegos somos nosotros. No se me ocurre una forma más clara de expresar esta verdad incontestable. Y con esta Rosa adulta y más sabia llega la Rosa madre, la enamorada, la libre de culpa, la neoyorquina. Nueva York hay que pasearla con los ojos de un niño y el corazón de un guerrero. Son tantas rosas en una que es como Roma, llena de historias acumuladas. En definitiva, esta herida propia es un libro que llega hondo, que toca, que enseña y que llena de esperanza. Y es que pese a todas las cicatrices, a todas las culpas y las ausencias, la vida se abre paso y Rosa la abraza, porque las heridas ya no duelen como antes, porque la felicidad está en la serenidad de las mañanas aún sin abrir, porque lo necesario siempre está dentro, nunca fuera. Y dentro están sus hijos, su marido, la pequeña María, y tantas sencillas alegrías cotidianas que lo pueden todo. Y es que Rosa, tú ya has estado en la segunda estrella a la derecha y has regresado. Así que, como diría Juan Ramón, no la toques ya más, que así es la Rosa. Qué bonito.
ahora ya nos vamos todos, nos tomamos el vinito, porque ya lo ha dicho todo Coba. Eso quisiera. ¿Está abierto esto? Sí, ¿no? No. Sí, si no la apago. ¿Ahora? Sí, ahora sí. No le toques llamar casi sin micrófono. Vale, que me conozca. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos que hayáis venido esta tarde a acompañarme en la presentación de este libro, Herida Propia. Bueno, es con esta tarde tan maravillosa que hace, os lo agradezco de corazón. Es mi 6º libro que publico con Ediciones Vitruvio, con Pablo Méndez, a quien agradezco de corazón que me haya acompañado durante ya más de 10 años en este trayecto mío por la poesía. Le agradezco su amistad, sus consejos, su acompañamiento y espero que estemos muchos más años juntos, editando y publicando juntos. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, a Coba me ha dejado sin palabras. O sea, a Coba le agradezco enormemente que haya cedido ni los 6 meses ni el minuto, ha sido una cosa intermedia, a presentarme este libro, pero sobre todo hacerlo como lo ha hecho. Porque es muy emocionante lo que has dicho, muy certero, hasta, bueno, yo no lo hubiera presentado mejor mi propio libro, o sea, has dado en la clave de todo, has dicho casi lo que yo hubiera subrayado de cada cosa del libro, entonces te lo agradezco enormemente, muchísimas gracias, precioso. Y bueno, yo antes de empezar a leeros algunos de los poemas del libro, deciros 2 o 3 pequeñas cosas de él. Se ha dicho, lo ha dicho Pablo, lo ha dicho Coba, es mi libro más personal, autobiográfico, confesional. Es un libro en el que yo creo haber dejado a un lado un cierto pudor, autocensura, que sobre todo me han acompañado en los primeros libros y que tras los recursos estilísticos que ofrece la poesía, yo me he ido ahí como escondiendo, ¿no? Ocultando un poquito, sin mostrarme tal como era. Y eso poco a poco ha ido cambiando, ha ido evolucionando, creo, en mis libros. Como ha dicho Coba, Las tierras que nos cubre fue un punto de inflexión, un libro más psicoanalítico. Luego viene El monopolio de los árboles, Todos los cuentos son tu mirada. Y en este en particular, esa transformación que quiero deciros, ese cambio creo que es que yo antes daba como mucha más importancia a la palabra, al significante como tal, que evocaba una emoción, un sentimiento que yo traducía en los versos, en los poemas de los libros. Y aquí, poco a poco, sobre todo en Herida Propia, cuento historias. Los poemas están cargados de historias. Ese es, yo creo, el cambio sustancial que ha habido. Es un libro, además, como bien ha dicho Coba, si es que ya ha dicho que después de lo que ha dicho Coba yo ya me tenía que callar, que habla mucho de la mujer, de lo femenino y de las mujeres de mi historia, mi abuela y mi madre. Evidentemente sus historias son la mía, y sin mi madre y sin mi abuela, pues yo no estaría aquí, ni sería la mujer que hoy soy y la que se muestra ante el mundo y ante la sociedad. Es un libro, también quería decir, que aunque el primer poema habla del día en que nací, luego van versos de la infancia, de la adolescencia, la juventud, hasta los últimos que cuentan historias más actuales, no hay un orden cronológico como tal. No he querido violentar el orden en el que han surgido los poemas. Creo que es importante dejarlos, porque yo soy escrita por los versos, no los escribo yo, me los dictan ellos. Entonces no quiero violentar esa asociación de ideas que me ha ido llevándome de un poema a otro poema. Lo he dejado tal como está. Luego, mencionaros las 4 citas que abren el libro. La primera es de Miguel Hernández. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Este libro llega un poco así. Llega con las heridas del amor fraternal, del amor verdadero, del amor pasional, de la amistad, de las ilusiones, del deseo como motor de la vida. En contrapartida, también llega con las heridas de muerte. Llega con las desilusiones y con la muerte física, porque hablo también de la muerte de mi abuela. Desilusiones, traiciones, caída de ideales. Todas estas heridas, tanto las de amor como las de muerte, configuran las heridas de vida. La vida a veces nos da ilusiones, otras alegrías, y la vida duele, también nos da dolor. Y de todo ello hay en el libro. Antes se me olvidaba decir, cuando he dicho que son historias, decir que son historias, paradójicamente, aunque sean autobiográficas,
Son historias universales, porque como bien también ha dicho Coba, son cosas que nos han pasado a todos. Todos hemos tenido nuestro primer amor, nuestro primer beso, nuestro primer cigarrillo, nuestra primera desilusión. Entonces yo creo que eso es universal para todos. La segunda cita, uno de los libros que estaba leyendo mientras escribí este libro, que como bien ha dicho Pablo, me ha costado mucho tiempo, yo creo que superar ese nudo, ¿no?, para ser tan autobiográfico. Era un libro de Haruki Murakami, y hubo una frase que dice: ¿cómo tratar la herida que no se ve y que no sabe dónde está? Yo creo que aquí mi yo más psicoanalítico me hizo pensar en la importancia de conocernos, en la importancia de saber cómo somos, qué heridas, qué marcas, qué huellas nos han hecho ser lo que somos. Conocernos, conocer esas heridas no solo nos da poder, porque el conocimiento da poder, y nos da poder no solamente para sanarlas, sobre todo para transformarlas, para sublimarlas en algo positivo, en algo que nos ponga ante la vida con mayor capacidad de disfrute, para poder ser más felices, para poder vivir con alegría. Hay otra cita. Bueno, aquí tengo que decir una cosa. Haruki Murakami, que ahora no está, no le va a importar que lo cuente, en mi casa es el nene, porque mi nieta Cuca se sube las escaleras que tengo en la biblioteca y justo a la altura de sus ojos están todos los libros de Haruki Murakami, en cuyo lomo de los libros mira una fotito de él y dice el nene. Entonces Haruki Murakami familiarmente en mi casa es el nene. Bueno, la tercera cita es una cita de Jacques Lacan, que dice: el interés de la herida es la cicatriz. Tal como yo lo veo, la cicatriz es aquello que se ve, incluso que podemos tocar algunas veces, que como la X del mapa de un tesoro nos marca exactamente dónde está la herida, la marca, la huella. Aquí tengo que deciros que yo no solamente he cogido la palabra herida como dolor, también la he cogido y sobre todo como huella, como marca. Bajo esta conceptualización, los poemas del libro, el significado de las historias que encierran, sería la herida. Y el verso como tal, la cadena significante, la estrofa, el poema, el libro, es la cicatriz. Bueno, para terminar, antes de empezar a leeros unos poemas del libro, la última cita es de Virginia Woolf, que dice: no puedo curar la herida de la vida, pero puedo escribir sobre ella. En parte es lo que yo he hecho. Vivir hiere, y no podemos curar todas las heridas, podemos transformarlas, sublimarlas, y yo lo que he hecho es escribirla. Este libro es herida escrita, pero sobre todo y ante todo es herida propia. Y ahora voy a pasar a leeros unos poemas, voy a beber un poco de agua. El primer poema que voy a leer, como os he dicho antes, es el día en el que nazco, y se titula Comienzo. Nací en diciembre, rodeada de mar. Un domingo que tras un sobresalto se le encogieron las entrañas a mi madre. Emprendí el camino antes de lo previsto, como la hoja que amarillea y cae antes de tiempo. Fui una niña deseada y querida, siempre lo he sentido así. Y allí iba con mi madre y mi abuela andando hacia el hospital, con la tranquilidad de una época que ya no existe, cubriendo los pasos de una nueva vida, mi vida. Mi madre desanduvo por última vez el camino en solitario, con mi padre atravesando los mares. Una tarde pausada de invierno y sal, a las 7:25, sin alarmar, como se hacen las cosas los domingos por la tarde. Fue un parto sencillo, sin demasiado dolor, y vi por primera vez la luz de este mundo en el ocaso de un día sereno. El mar, para variar por las fechas, estaba en calma y desprendía ese particular y exuberante olor a dos mares. En ningún otro lugar el aroma de las aguas se percibe igual. Fue el comienzo, pero no os engañéis, solo fue eso, un comienzo. Las mujeres de mi historia. Recuerdo la luz cubierta de algodones, enmarcada por una ventana abierta al mar, con un puerto no tan distante como para no ir en los días envueltos de niebla
las sirenas de sus barcos atracados, el sonido tenue y denso de sus gotas de agua en ese silencio que galopa en el levante, con las sábanas siempre húmedas, porque en puerto de mar nada se seca, ni el coraje. El pan nunca está crujiente, el pelo se enfosca, la tez, al contrario, siempre está fresca e hidratada. La niebla va cubriendo las siluetas más lejanas desde las rejas verdes del lavadero. Las gallinas se esconden y los perros no ladran. Los coches parecen desaparecer. En la mesa redonda de la cocina espera un tazón humeante de chocolate y las sonrisas de las mujeres de mi historia, la de mi madre que espera, la de mi abuela que lame sus heridas. Mi primer amor. La primera vez que me enamoré apenas contaba 2 años. Fue en Oviedo y aún recuerdo el camino a su encuentro. Un sendero enfilado de cipreses altos que dibujaban picos en un cielo encorsetado de nubes. Y allí, al final, estaba él, en aquella sala inmensa, enorme para mi edad. Era mi primera vez en el cine. Vestido de verde con una pluma en el sombrero, agazapado tras la ventana de una casa londinense, escuchando los cuentos de una niña de imaginación desbocada llamada Wendy. Esa niña en realidad era yo, y ese personaje en mallas verdes Peter Pan. Fue un amor a primera vista, apasionado y real. Con los años supe que amé poder volar. Deseé acariciar la aventura de lugares lejanos, esconderme entre sueño. Quise a las hadas y a las sirenas. Quise también ser pirata, cuidar a los niños perdidos. Todos nos perdemos alguna vez. Yo también. Como en el cuento, me quedé con los pies firmes en el suelo y la mirada siempre puesta en el cielo para poder ver la forma de las ilusiones. Luego entendí que anhelaba la fortaleza de Wendy, la valentía para crecer sin perder jamás la capacidad de emocionarme. Y en las alas de mi propio barco crucé los aires para encontrar el amor que acompaña más allá de los sueños, fuerte, leal, anaranjado como un atardecer de verano. Aprendí a blandir espadas enlazadas a tus pasos, entre tus brazos y un reguero de promesas cumplidas, como piratas, con el olor a vida entre nuestras manos. Mi abuela. Mi abuela era una mujer herida. Herida por el destino desde el nacimiento, por la vida, que la dejó sola muy pronto. Huérfana de una familia arruinada por la guerra, sorda de un oído por aquel sarampión de entonces. Tenía que abrocharse los cordones perfectamente alineados si quería eludir gritos y bofetones a destiempo. Pasó hambre, de pan y de cariño. Tuvo una vida difícil. Se le negó casi todo, hasta educación. Nunca conocí a nadie tan fuerte. Sola aprendió a leer y a escribir, robando luz a las sombras. Ella me enseñó el amor a los libros y a la poesía. Pocas personas han creído tanto en mí. Con su tez blanca y hermosa, de alabastro, invencible a las arrugas, que solo le crecían por dentro. Mujer maltratada por mi abuelo, del que nunca supe. Hermosa y decidida, luchadora como todas las supervivientes. Navegó entre las negras aguas de su historia y aprendió a arribar en puertos seguros. Supo desafiar a la sociedad de su época, una época oscura. Le dio a mi madre todo aquello que le negaron. Yo nací en otro mundo por ella. Mujeres como aquellas cambiaron nuestra historia, sin estridencia, tenaces, trabajadoras, que supieron fabricarse las alas de un dragón. Con los sueños empaquetados bajo el brazo, se cosía cuellos con retales para cambiarse bajo la misma chaqueta. Mi abuela, esa mujer hecha a sí misma, que sufrió y nos hizo sufrir porque sus cicatrices eran demasiado profundas. Esa mujer sin cura me enseñó que todo era posible.
y me hizo firmar en mi memoria la promesa de que nadie ni nada me pudiera cambiar. Esa mujer es eterna. El final de la infancia. Apenas se percibe el final de la infancia. Sin embargo, yo lo supe con total claridad. En el borroso paso del tiempo, no debía tener más de 8 años, desperté una mañana entre las seguras paredes de mi habitación. Aún impregnada de inocencia, recordé un sueño. Un callejón sin fin, oscuro y frío, con un hilero de agua de lluvia acumulado en su centro. Apenas alguna nota de color de los pósteres oficiales de las películas de mis cuentos favoritos. Me observaban incrédulos sus personajes, príncipes y princesas, hadas, cuervos y dragones, salían de sus castillos y cuevas, expectantes. Ya ni siquiera los miraba, avanzaba con total frialdad entre aquellos hasta entonces fieles amigos. Me miraban asustados, implorando respuestas, llamándome con las voces ahogadas en papel brillante. Había dejado de creer. Corría por aquel callejón angosto a fin de alcanzar en mi huida aquello que sin duda había más allá. Mientras, ellos luchaban por escapar de su cárcel pintada, hasta saltar a la acera y perseguirme, gritando una lengua que había dejado de entender. Pero anduve segura, sin remordimientos por lo que dejaba, y escapé de aquella calle justo en el momento que miraba atrás, comprendiendo que contemplaba un lugar sin retorno. Y lo supe. Allí había quedado mi infancia. Me levanté con la certeza que a partir de entonces debería ser yo quien escribiera las historias por las que poder transitar. El sol entraba por las rendijas de las persianas y el día olía recién estrenado. Olores del pasado. Los recuerdos son olores del pasado. El aroma del café recién molido, el olor a jabón por las mañanas, la lluvia tras los cristales, el sol calentando las sábanas tendidas, la fragancia de arropía en la puerta del colegio, el primer cigarrillo, el perfume dulzón de las desilusiones. Aquel tiempo que me hizo tiene sabor a tostadas de domingo, a pan con miel, a sueños usados y raídos por el tiempo. En el portal de casa. Vivíamos en un primero. Se abría la puerta, se deslizaban escalones cercados por barras verdes que se perdían hacia los pisos superiores. Yo los bajaba corriendo. Con la inconsciencia de la edad saltaba al final del tramo encaramada al barrote, dejándome deslizar con una alegría sin adulterar sobre un suelo grisáceo y recién fregado. Volando, apenas un instante de gozo absoluto, antes de aterrizar insultante unas losetas más allá. Con la prisa de la vida que crece, el ímpetu del que tiene todo por descubrir y la seguridad que te regala lo conocido. Aquellas escaleras que se anegaban con las tormentas de invierno prendían en mí el deseo de quedarme en casa. Pero mi madre, como una heroína de cómic, se las ingeniaba para solventar las aguas y depositarme seca y preparada en el autobús rumbo al colegio. Porque siempre fue mi madre la que se preocupó, la que no desfallecía por educarnos y querernos. No es fácil ser madre y padre a la vez. Mi padre navegaba lejos, por aguas más profundas que los escalones inundados. Más profundos serían los mares, pero no más importantes que por los que surcaba mi madre. Verdad e infortunio. Aquel chico moreno, cuyo nombre no pienso decir, tenía para mí una dulce y extraña sensibilidad, un oscuro e inocente proceder. Era mayor y alto, no pertenecía a mis amigos. Poseía mala fama para algunos, infundada, como casi todos los rumores en una ciudad pequeña. Lo envolvía a mi voluptuoso parecer un aire cariñoso y dulce. Fumaba hierba y olía bien, a valle de Ketama, a su luz ámbar, a campos suntuosos de fuerte aroma,
a Mediterráneo y me llamaba princesa. Hablábamos, despreocupados, en un banco perdido muy cerca del instituto, en los confines del mundo. Yo era insultantemente joven, precoz. Me besó una vez con sus carnosos labios que sabían a verdad e infortunio, a soledad y esperanza, haciéndome sentir protegida y en paz con todos, como nunca antes y como casi nadie después. Un raro don que no supe apreciar entonces. Escondida para que nadie nos viera, temía perder aquel otro al que jamás le importé nada y al que, a pesar de todo, le ofrecí mi alma. Al borde de una estúpida pasión, le consagré mis sentidos, la cordura y hasta mi ser, traicionando aquel amor dulce y sincero. Regalé mi inocencia y él nunca lo supo. La particularidad de unos ojos me arrebató las entrañas y el juicio, en el estrecho margen donde la adolescencia consume la mar embravecida de una pasión. El hombre de mi vida. Recuerdo el preciso momento en que te supe, la certeza que solo sería contigo, de ti serían los besos, el camino, todos los puentes y cada habitación por abrir. Supe que me esperarías en mis caídas. Las veces que huyera, seríamos cómplices, juntos, a pesar de la vida, en tu profundidad. Descifré de las aguas que recogíamos la melodía escondida en la lluvia para regarnos con ellas los días por compartir. Entendí que estaría a salvo de las sombras de mí misma, de las tuyas también, de las masas, del desasosiego y las infinitas encrucijadas del tiempo y el espacio. De cada amanecer pintaríamos nuestra mejor versión, mostrando un semblante sonriente a los embates de la vida. Allí estaríamos tú y yo, recomponiéndonos un cielo donde poder mirar nuestras nubes, nuestras estelas de aviones. Somos juntos lo que ya habíamos sido. En aquella discoteca a los pies del mar, desmesurada de gentes, de sonidos impetuosos, me tomaste la mano con firmeza y sorteaste cada obstáculo con la precisión y seguridad de un mago, como el que, a pesar de todo, siempre conoce el camino de vuelta. Nos besamos por primera vez. No fue mi primer beso, pero fue el único. Quiero volver a descubrir tus labios bajo el tumulto de los días, en aquellos donde me pierdo entre el gentío que hoy se me antoja mortífero. Sigo soñando con tu mano, necesitándote para andar por multitudes, para salvarme de mí, como aquella primera vez, como siempre. Para desaparecer es mucho más sencillo llenar las calles y huir. Ahora estamos solos con nosotros mismos y las manos son las hojas que se esconden por el jardín. Hemos llenado los días y los años con los gestos que nos regalamos, con la fuerza para superar la vida y las caricias para curar la amargura. Mañana serás de nuevo ese cielo donde poder encontrarme. El callejón de las quimeras rotas. El callejón de los desafíos, de los duelos adolescentes, que son muchos y arrebatadores, de los besos furtivos, donde se resolvían los problemas o donde nacían. Junto al colegio, siempre en las sombras, contaba cada una de nuestras historias, cada una de nuestras pasiones ocultas, un lugar apartado, imperceptible a los ojos del transeúnte, escondido del mundo, solo nuestro, en mano de nuestras iras, donde nacían los amores prohibidos, el portón hacia los aprendizajes, el lugar de encuentro de los conflictos. En aquel tiempo se resolvían las frustraciones con puñetazos sin heridas graves, con besos robados pero consentidos, donde olía a descubrimiento. Un callejón olvidado mostraba nuestros reproches y miedos, espejo de nuestros instintos no siempre amables, donde nos mostramos a nosotros mismos por primera vez como éramos, tomando conciencia de quienes jamás deberíamos ser. El callejón de las quimeras rotas, donde nadie confesaba ir y donde todos fuimos.
Cuando murió mi abuela. Cuando murió mi abuela, muchas verdades salieron. Otras quedaron atrapadas para siempre en su ataúd. Había comprado regalos para los mellizos. Se acercaba la Navidad. Volvíamos de algún viaje. Nunca puedo recordar con claridad los instantes que envuelven los acontecimientos funestos. Lo que sí sé es que estábamos muy lejos y desde allí retumbó el eco de una llamada que anunciaba lo inevitable. El traslado atropellado y cruel a mi ciudad natal, donde vivían por aquel entonces mi familia. En la UBI, un médico amigo me miraba con esa cautela de especialista y esa esquiva mirada de quien te aprecia. Un buen médico, un buen hombre. Estaba sedada. Había sido otro infarto. Poco quedaba sano. A sus 72 años había aguantado demasiado. No se puede recomponer un corazón hecho añicos. La cogí la mano en aquella sala inusual y soleada. Olía su cuerpo y al aroma indiscutible de la muerte. Una vez lo hueles, ya no lo olvidas jamás. Yo le hablaba, le contaba de mis viajes y mis hijos, de lo que le gustaría a mi casa que aún no conocía. Nunca la llegó a conocer. Le hubiera encantado las macetas del jardín. Las heridas de muerte aún duelen más bajo el sol. Esa mujer languidecía. La vida le cobraba un tributo inaceptable. Yo me agarraba a ella, a ese cuerpo tan importante para mí, la que abrió tantas veces mi alma con su dolor y otras tantas con su natural sabiduría. Dio un brinco y se quedó sentada con los ojos cerrados, como queriendo dar constancia de su fortaleza hasta en la muerte. Los médicos nos echaron. La miré por última vez. Ya no estaba allí. Por última vez escuché sus cantos, sus risas, sus refranes, la algarabía en la cocina, el olor a sus guisos, sus libros, las palabras sobrias, las caricias, su amor, su dolor oculto. Se fue mi abuela y esa parte de mí que solo existía por ella. A veces la imagino escuchándome en la presentación de un libro tremendamente orgullosa, o arreglando las plantas del jardín, con el alma cosida por el amor que nunca le dieron, tranquila y en paz. Parte de ella siempre estará recostada en las letras de mis versos. La comunión. El padre Alejandro me dio la comunión. Lo recuerdo con sincero cariño. Me bautizó con la niña del porqué. Porque la Santísima Trinidad, porque la fe, porque el pecado original, porque la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué una paloma? ¿Por qué un padre manda morir a su hijo a la cruz? Pobre padre Alejandro, me miraba con suspicacia y condescendencia. ¿Cómo explicar a una niña de 7 años que un padre deja morir a su hijo, aunque sea para salvar el mundo? Para mí no tenía sentido entonces. Ahora tampoco. Los hijos no deberían venir al mundo para cumplir con los deseos de los padres. Son o deberían ser propios sus propósitos, sus dudas, miedos y grandezas. Debería tomar la sangre y el cuerpo de Cristo, aquel héroe incomprendido, el hombre, un hombre capaz de amar al prójimo por encima de todo, hasta de su vida. Su bondad me sobrecogía, la creación de un vínculo indestructible. Era el primer año que se hacía la comunión de corto. Llevé el vino de la Eucaristía y me derramé parte encima. Casi se me para el corazón, pero a nadie pareció importarle demasiado. Y yo quedé allí, en los primeros bancos de la iglesia del colegio, con Cristo crucificado al frente. Lo miraba y rezaba por su dolor, que sin dudar era el dolor del mundo. En mi vestido blanco quedó la huella de su sangre como recuerdo de su sufrimiento y sacrificio. Ahora, después de los años, logré desterrarme de su sentencia, la que te ata a la cruz y te oprime bajo un cielo plomizo y espeso. Saqué los clavos que nos atan a nuestros pecados con la fe de la mañana. Mientras, seguimos mandando hijos a nuestras guerras, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Bueno, ya voy a terminar, voy a leeros el último poema.
Herida propia es uno de estos poemas que decía que son más actuales, y dice así: nosotros somos como Roma, llenos de historias acumuladas por los años, las que nos han ido emblanqueciendo el pelo con los secretos más íntimos, aquellas de los que se dan amor, las que serenan nuestros pasos por calles adoquinadas, historias sobre historias, sueños cumplidos y por inventar, porque la vida se inventa. Somos entre la multitud serenas columnas que enmarcan la plaza de nuestra vida juntos. No necesitamos planear la existencia, nos gusta comer en la trattoria de la esquina un buen plato de pasta sobre un mantel de cuadros rojos y blancos, mirándonos a los ojos, como una pequeña nave varada en un tiempo sostenido por algo parecido a lo auténtico. Somos, sin quererlo, dos almas afinadas en do mayor. Todos los arpegios los tocamos acompasados y sabemos disfrutarnos los momentos que la vida concede, ante lo inmenso o sentados en una plaza viendo las aves volar. Somos ya parte de nosotros mismos. La vida regaló encontrarnos y juntos intentamos conservar el milagro de vernos cada mañana para abrazar los días. Soy herida propia de mi historia, acurrucada en los brazos de un sueño plácido que jamás imaginé. Muchas gracias. Bueno, nada, para acabar, como siempre, vamos a pedirle a Rosa que lea un último poema, que yo creo que ya tiene pensado cuál, pero a mí hay uno que me gusta mucho que no ha leído, que es Adúltera. Joder, que has desvelado todo. Ya, Bueno, ¿puedo leerlos? Sí, Vale. si es Adúltera, sí, si uno es Vale, Adúltera, sí. te leo Adúltera y luego termino con el que quería terminar. Vale. Bueno, A ver, también empezamos deciros que nada, la semana que viene, si os apetece más poesía, el miércoles presentamos Despacio y Tiempo de Angie Expósito, pero en Barcelona, en Camp Nou, que es un sitio maravilloso, en la Plaza de la Concordia. Si queréis ir, yo voy. Y luego el viernes, en un día muy especial para Rosa Estremera y Fernando, presentamos La última vez que la luna dijo tu nombre, de Laura Vera Becerra, pero en Badajoz, que es un sitio, en fin, bueno, ya sabéis dónde está, no voy a decir dónde está, pero bueno, si os apetece yo también voy, así que y nada, y ahora pues para acabar vamos a escuchar un par de poemas más. Vale, pues os leo el que le gusta a Pablo. Es un poema duro, por eso no lo he leído, ya que cada uno lo leyera, pero bueno, no pasa nada, lo leo. Adúltera. Adúltera, me llamó el cura. No puedes comulgar en la comunión de tus hijos. Una divorciada. No recuerdo más. Solo el dolor de romperse mi creencia, rasgado como nunca en una parte única y muy profunda de un lugar sagrado donde solo habitaba Dios. Lloré con amargura y con el llanto se escapó mi fe por el arco de las mejillas. Quedó amontonada junto a mis lágrimas a las puertas de la parroquia. Más desolador que te dejaran por otra, que perder el amor y la esperanza, fue el eco ensordecedor de la palabra adúltera, como si me lapidaran en la esquina de mi propia verdad. Llegado a un punto todo empeora y empeoró. En su soberbia me dijo: si nadie sabe lo que eres, podrías comulgar. Encima hipócrita. Dios, si existe, lo sabe todo. Que ese hombre no lo representaba, que yo no soy lo que decía. Dios, mi Dios, no dudaría, me daría comunión. Quebró mi fe. Sin duda un cura equivocado. En todos sitios cuecen habas. Pero cuando algo estalla en 1000 pedazos no se puede volver a pegar. Aunque lo desees con fuerza, algo se estremece en la oquedad de lo imposible. Y huye aterrado, desamparado, cruel. Y me quedé infinitamente sola, como el eco del viento. De nada sirvió las buenas relaciones que mantuve a lo largo de mi vida con otros religiosos, ni las que establecí después. Aquella tarde-noche, aún de invierno, recogí a mis hijos de la catequesis,
Le tomé la mano y de ella se deslizaron la amargura y la decepción. Desde entonces convivo por un sendero roto que aún no he sabido solventar. Y resuenan en mi cabeza palabras de Juan Pablo II. Cuando estás seguro de que Dios no existe es cuando más cerca estás de Dios. Quizás sea así. Porque cuando de verdad piensas que ya no hay nada, surge la mayor responsabilidad ante los actos, ante la mirada de la existencia y del prójimo, plena y únicamente propia. El que ha sido alguna vez católico lo es para siempre, como el que alguna vez fumó. Ya no creo en Dios. Eso sí, muchas noches rezo. Llevo colgada una cruz y una estampita de la Virgen en mi cartera. Yo os voy a leer que quería terminar, que a mí me gusta mucho, y como estuve hablando antes de conocernos y de los traumas de la infancia y tal, este se titula, y con este sí que termino, Las huellas de la infancia. Somos traumas de la infancia, heridas viejas, cicatrices que duelen con las estaciones cuando forman la resonancia de un eco cubierto de olvido. Por muy feliz que fuéramos, siempre hubo un día que fuimos protagonistas o testigos de la desilusión. Un abuso, un grito que desgarró el sentido aún sin hacer. Una noche en la que nos sorprendió la imagen árida del vacío. Todos en algún momento sufrimos bajo la amargura que no supimos nombrar ni dar forma. Asustados, cogimos nuestros miedos y los guardamos en el cajón de la memoria, tirando la llave hacia el futuro con la esperanza de no alcanzarlo jamás. Pero nos atrapan, nunca se van demasiado lejos. Sus cicatrices nos muestran los surcos de lo que un día fue. A veces somos de nuevo ese niño inocente, violentado con alguna traición, un mal gesto, la incomprensión, una secuencia rodada al destiempo de nuestra ingenuidad. Todos llevamos guardado un muñeco roto, un tren sin ruedas, una caricia perdida. Unos más, otros menos, nos dejamos colgados en el perchero de la infancia un abrigo descosido que nadie encontró jamás. Hecho jirones, cuelga de nuestra historia y sangra con los vientos de otoño. Somos la huella de una sonrisa y la marca imperecedera de una lágrima. Somos aquel llanto contenido, cosido en el filo de nuestro corazón. Herida viva, cicatriz. Somos el pasado, que siempre nos alcanza. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Y ahora, cortesía de la autora, mientras ella firma ejemplares, nos podemos tomar aquí un vino y mucho más, en fin, para seguir celebrando juntos este momento tan bonito. Así que muchas gracias. Oye, una cosa antes de apagar. ¿A alguien se le ha caído un pendiente? Está aquí. O igual no es de nadie, pero vamos, lo hemos encontrado ya que está. Oro puro, como huella perdida. Oro puro.